Aviala Televisión, un continente de culturas. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches país, buenas noches Bolivia. Vamos a hablar con un representante de la comunidad musulmana en Bolivia. ¿Por qué son tan susceptibles o sensibles con respecto a su religión? ¿O lo somos todos? Es una pregunta que debemos lanzarla, desglosarla, aprender. El Papa lo dijo, las libertades de expresión no son plenas, no son absolutas. A mí, alguien se refiere mal a mi madre y tal vez le tira un puñete. Lo dijo en el avión hace unos días atrás. Y a propósito del Papa, ¿por qué no rescatar lo último que dijo ayer? Está bien tener los hijos que queramos, por supuesto, pero no como conejos. Existe la responsabilidad paternal, maternal. Es muy digno de hablar de Francisco, del Papa. Se ha convertido como un director de medios, como un productor. Nos pone la agenda y la agenda la recogemos. Tanto así que en periódicos internacionales y los más importantes del mundo existen secciones que se llama Papa Francisco. ¿Y por qué no hacerlo aquí, en nosotros, construyendo historia? Bienvenidos, bienvenidas. Yo tengo una vida y es una sola y nos hizo pa' llorar. Sin perder el tiempo, este es mi momento, me voy a celebrar. Bailando, quiero vivir gozando, tranquila así cantando. Cojo mi maleta, me doy la vuelta porque yo hablé al espejo claro. Le dije es tiempo pa' mí, pa' fuera todo lo malo. Vamos pa' arriba, mujeres, mujeres, mujeres. Somos nosotras las del mando porque somos mujeres. Gracias por estar con nosotras. Son las 9 de la noche, 3 minutos. Arrancamos con todo, como todas las noches. Una revisión a nuestro deportista máximo, a aquel que nos vuelve a sentir orgullosos, como todos los pilotos que participaron en el Dakar, como nuestro tarijeño, como todos muy valientes, pero Nocilia nos despertó más ese orgullo boliviano y estamos orgullosos de él. Así llegó a Plaza Murillo. Por supuesto, no pasó desapercibido, hubo todo un acto y él nuevamente se emocionó. Véanlo. Este pequeño trofeo, hermano Walter, con mucho cariño a nombre del Gobierno Nacional. El presidente Evo Morales reconoció a Walter Nociglia como el primer deportista 2014-2015 en un acto de masiva participación. Reconoció también el cariño, respeto y solidaridad del pueblo en la competencia. Para la primer Dakar por Bolivia, sí ha sido esfuerzo del Gobierno Nacional. Para el segundo Dakar, ya no tanto del Gobierno Nacional, sino gracias a la participación del pueblo boliviano, gracias al cariño del pueblo, gracias a la solidaridad del pueblo, el pueblo se la ha ganado a Dakar 2015. Estoy seguro que también con la participación de este año, es nuestro gran deseo que continuara Dakar por Bolivia por los próximos años, hermano Walter, para todos los quienes animan a correr. El gobierno donó $10.000 para el tratamiento de salud de Walter Nociglia y $10.000 en TEL. Primeramente quiero expresar las millones de gracias, no sé cómo agradecerle a Bolivia, a nuestro Estado, a nuestro presidente, a todos los que me han alentado, me han apoyado, me han seguido. El agradecimiento de Nociglia fue especial para el presidente Morales por su acompañamiento en la competencia. El ganador del Dakar de 5 veces o 10 veces, Mark Oma o cualquier otro piloto que nosotros conocemos famoso del Dakar, nunca ha tenido su presidente a su lado. Quiero pedir perdón a toda la gente que no me he podido acercar, que no le he podido dar la mano. Les digo que me perdonen, por favor.
Walter, te perdonamos, por favor. Nos encanta tu sensibilidad y esa intensidad. Nos haces intensos a todos y más orgullosos que nunca de sentirnos bolivianos, ¿eh? Vamos, Walter Nosigli, te estamos esperando, ¿eh? Cuando quieras, por supuesto. Estamos haciendo las gestiones correspondientes. Les presento a mi invitado. Él es Ayman Altaramsi, uno de los representantes de la comunidad musulmana aquí en Bolivia, en La Paz. ¿Cómo estás? Buenas noches, bien, muchas gracias por la invitación. 20 años en Bolivia, casi igual que yo, te conozco hace muchísimos años. Así es. ¿Ejerces como médico aquí? Sí, ejerzo como médico forense aquí en La Paz. ¿Eres médico forense? Sí. ¿Y dónde trabajas, si se puede saber? Trabajo realmente en particular y como tengo otra especialidad, lo que es medicina del trabajo, trabajo en la empresa del aseo urbano, donde hace más de 7 años estoy trabajando con los obreros. Qué bueno, qué bueno. A ver, ¿cómo podemos, Ayman Altaramsi, entender toda esta ola que ha llegado después de esos atentados condenables desde todo punto de vista a Charlie Hebdo? ¿Cómo podemos entender esta polémica que se ha levantado a propósito de esos atentados, ya con otra mirada para ir mucho más allá y entendiendo sensibilidades, susceptibilidades, ideologías, formas de pensar, religiosidades que a veces no lo entendemos? ¿Por qué se sienten susceptibles, por ejemplo, ustedes con los dibujos, las caricaturas, de eso o de Charlie Hebdo o de otra medio de comunicación, de otro semanario? En realidad, a nombre de los musulmanes en Bolivia, y todo musulmán se siente con las caricaturas que hizo la revista Charlie, realmente una ofensiva muy fuerte para cada musulmán que tiene la fe verdadera en su corazón, porque aquella sensibilidad musulmana o no musulmana que sea para, digamos, estas agresiones de caricaturas que sean para los judíos o para los musulmanes, para los católicos, realmente esto agrede y viola la sensibilidad de la fe de las personas, porque nosotros en la religión musulmana respetamos la expresión o la libertad de expresión, la libertad de prensa bajo el margen sin ofender a la fe de las personas, porque en realidad todo lo que pasó, nosotros le rechazamos rotundamente, a pesar realmente el musulmán siempre tiene paciencia, siempre es un elemento muy importante en la vida del musulmán que tenga paciencia, pero todo lo que nos ofende realmente le rechazamos rotundamente, como todas las religiones. Si estas caricaturas se fueron por la Virgen María o Jesús o otro profeta de otras religiones, realmente todo el mundo ha levantado. Pero nosotros condenamos todos los atentados de masacres o que lleva la vida humana a nombre de los musulmanes, porque aquellas personas que han cometido estos atentados terroristas en Francia, realmente nosotros le rechazamos rotundamente también. En nuestras condolencias a las familias dolientes, a nombre también de los musulmanes de Bolivia. Perfecto. Y vamos a estar viendo imágenes de el apoyo mundial que ha recibido precisamente Francia detrás de esta tragedia, este dolor, este atentado horrendo. Y el mundo musulmán también se levantó rechazando esto. Sin embargo, también dio su palabra de por qué les ofende. ¿Por qué les ofende en lo más profundo de su corazón a que se refieran desde el cómic, desde diferentes expresiones comunicacionales, su religión? En realidad nosotros rechazamos toda caricatura contra cualquier profeta de todas las religiones, no solo más contra el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, porque en realidad esto tiene un fondo, un objetivo muy importante, quiere alarmar el mundo contra la religión musulmana, porque aquellas personas que han cometido esos atentados no representan a la religión musulmana, porque no podemos juzgar a una religión que tiene más
de 1.600 millones de seguidores en el mundo por actos de personas o individuales, porque la religión musulmana es la continuación de la religión cristiana, la religión del judaísmo, es una religión de amor, una religión de paz, y todas estas religiones principales vienen de la misma fuente de lo que es de Dios. Todas las religiones llaman y insinúan para lo que es la paz, el amor y la convivencia entre todas las religiones, porque nosotros rechazamos toda intolerancia contra la humanidad o la vida humana que sea de cualquier religión. Y incluso lo dijo el Papa. El Papa rechazó, como prácticamente todo el mundo, tajantemente, fuertemente, abiertamente, claramente estos atentados, por supuesto. Días después le preguntan, pero ¿cuál es el límite más o menos de la libertad de expresión? ¿O son plenas las libertades de expresión? ¿Son absolutas? Y nos podemos referir los periodistas, los caricaturistas, a lo que nos da la gana. El Papa dijo esto, el Papa dijo que no. Escúchenlo. La libertad de expresión debe tener en cuenta la realidad humana. Y por eso digo, debe ser prudente. Ahí estaba el Papa diciendo que, por supuesto, que hay que tener mucha prudencia al escribir, al referirse a otras religiones. La religión tal vez tenga un espacio un poco más sensible y susceptible de hablar más que otros escenarios. Tal vez, ¿cómo lo ve Ayman? En realidad es el punto más sensible para todo ser humano, lo que es la fe religiosa, porque cuando se ataca como lo la que familia, es, tal vez. como más todavía que la familia, otras personas, digamos, son bien religiosas y por lo tanto lo ven más sensible que la parte de la familia, y la reacción de las personas totalmente es diferente de uno a otro. Por lo tanto, en realidad debemos respetar todo lo que es la libertad de expresión, la libertad de respetar bajo el margen de respeto de los seres humanos en su fe religiosa, para que no haya violencia en el mundo, porque realmente nosotros en la religión musulmana rechazamos todo odio e intolerancia contra la vida humana, porque nosotros queremos vivir en paz con todas las religiones, bajo el margen de respeto y bajo el margen de el creer en Dios el Altísimo, el creer en el Ser Supremo. Todos respetamos entre sí. Incluso el Papa se refirió a su mamá. Si, por ejemplo, esta persona se refiere a mi mamá, le insulta a mi mamá, yo por ahí le doy un puñete. El Papa se mostró bastante humano y de esta manera. È vero che non si può reagire violentamente, ma se il dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno. Ma è normale. È normale. Può accadere quello che accadrebbe al dottor Gasparri se dice qualcosa contro la mia mamma, no? C'è un limite. Tiene límite, tiene límite. Estos atentados siguen causando polémica en los medios internacionales, en los más grandes, los más poderosos. Se sigue viendo las opiniones de los periodistas, de los comunicadores, de los políticos. Esto da para más. Y eso es lo bueno, eso es lo intenso, eso es lo interesante. Vamos a aprender muchísimo después, lamentablemente, de estos hechos macabros. Y uno de esos espacios es la paz. Mañana en la Alianza Francesa se está dando un espacio de diálogo. Sí, cuéntanos sobre eso, Ayman. Justamente para las 7, 19 horas, mañana va a haber un diálogo y una conversación sobre lo que es la libertad de expresión, libertad de prensa y desde el punto de vista del Islam sobre aquellos temas. Están invitados todo el público, también le invitamos para que damos nuestro punto de vista sobre lo que es la libertad de expresión y la libertad de prensa. Qué bueno, qué bueno. En la Alianza Francesa a las 7 de la noche.
a las 7 de la noche. Va a estar grandes personalidades del mundo de la comunicación y de periodistas. Sí, por supuesto, va a haber casi más de 20 periodistas. En realidad está encargado la República, si no me equivoco, sobre a este tema y están realizando la Alianza Francesa mañana para las 7 de la noche. Bolivia también lo discute, Bolivia también entra al diálogo, Bolivia también entra a los escenarios de debate, de encuentros de ideas, de confrontación de ideas de una manera democrática a través del diálogo para ver cuál es el punto de inflexión entre la libertad de expresión plena o una libertad de expresión que tiene algunos límites, solo algunos, las extremas sensibilidades, la prudencia, como dice el Papa. ¿Cuál es el límite para la libertad de expresión, Ayman Al-Taramsi? Mientras que no agreden la sensibilidad y la fe de las personas, todo está aceptado en la religión musulmana, especialmente cuando ataca a lo que es el punto más profundo de las personas que siguen las religiones, realmente ya pasa el límite. Por lo tanto, creo la libertad de expresión es, debemos como seres humanos, como organizaciones, poner un límite para aquellas personas que quieren y tratan de agredir la fe, la fe religiosa de las personas, sea judía, cristiana o musulmana. Tiene para largo el tema de la libertad de expresión, con límites, sin límites, plenas, absolutas o con algunos reparos. Esto tiene para largo y tiene que ser así. Cada vez, cada cierto tiempo tenemos que echarle un ojo y repasar para medirnos o para atrevernos. Ayman Al-Taramsi, ojalá que en una próxima oportunidad podamos hablar de la situación de la mujer en tu cultura. Se critica mucho, hay una mirada desde afuera, será así adentro. Ojalá que lo podamos hacer en una próxima oportunidad. Con todo gusto, porque realmente la mujer en el Islam tiene más derechos que obligaciones, al contrario del hombre, tiene más obligaciones que derechos, porque el tercer capítulo en el Sagrado Corán se llama el capítulo de las mujeres, habla sobre sus derechos. Aquellos realmente cuando se mezclan la cultura con la religión y los valores y principios de la religión, se cambia totalmente. Por lo tanto, lo que es el libro sagrado ha estipulado muchos derechos de la mujer sobre el divorcio, sobre el matrimonio, sobre el trabajo, sobre el estudio. Todo aquello está estipulado en el Corán hace más de 1450 años. Lo que vemos a algunos medios de comunicación sobre lo que mezclan la cultura de algunos países con lo que es los valores y que están estipulados en el Corán, en realidad hay mucha confusión. Por lo tanto, la mujer en el Islam tiene muchos derechos más que obligaciones, al contrario del hombre. Queda pendiente, estamos anotando, ahí está su compromiso para una próxima oportunidad. Gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y buenas noches. Pausita y luego de ella, ¿sabe qué le vamos a contar sobre algunos estudios sobre la importancia tal vez del papá en las labores del hogar? Las niñas, si siguen su ejemplo, tendrán más opciones a la ciencia, a ser científicas y a otras cosas más. Además, seguimos hablando del Papa con otras personas. Ya volvemos. Vamos, cuando son las 9:21, casi ya 9:22, a refrescar algunas notas interesantes, más que todo del panorama internacional, a través de este sector. ¿Quién lava los platos en casa? Me pregunto. Existe un estudio que sugiere que algunas acciones cotidianas sorprendentemente pueden decir más que las palabras. A ver, nos referimos a las tareas del hogar, sí, que tradicionalmente son realizadas por las madres. Bueno, resulta que cuando los papás ayudan a estas labores, las niñas ven más posibilidades en sí mismas completamente distintas, desde otra perspectiva. Escuchemos.
Ours is one of the first studies to uncover this unique type of gatekeeper role that fathers might be playing in terms of their daughter's career aspirations. So clearly what this suggests is that it's very important for fathers to not only talk the talk about gender equality at home, but also to walk the walk, because their daughters seem to be watching, especially for daughters. When dads help out more around the house, the dishes, the laundry, the childcare, their daughters are more likely to aspire to careers that aren't necessarily in line with the traditional or stereotypic roles for women, and potentially even the higher paying careers as well. This means that even if parents publicly endorse gender equality, if they're not walking the walk at home and they're following a more traditional division of labor, then their daughters are more likely to have more traditional or stereotypic career aspirations as well. Este estudio también fue apropiado por otros ámbitos. El Clarín de la Argentina también precisamente se atrevió a sacar un reportaje que se llama Padre que plancha, hija científica, que está muy en sintonía con la nota que acabamos de ver. Padre que plancha, hija científica, los hombres que participan en las tareas domésticas son claves para que sus hijas elijan profesiones masculinas, entre comillas, por supuesto. Aquellas que tienen padres que participan en el hogar eligen carreras sin estereotipos. Mucho se habla de la igualdad de género, pero la realidad es que los estereotipos se mantienen nomás, ¿verdad? Impidiendo de manera clara la tan esperada igualdad real de chicos y chicas. ¿Qué es lo que de verdad influye a la hora de escoger una profesión? Es cierto que hay profesiones de mujeres y profesiones de varones. Un reciente estudio de la Universidad de Columbia Británica de Canadá constata que en los hogares igualitarios, aquellos que en los padres y madres se reparten de manera equitativa los trabajos domésticos, sus retoños serán adultos igualitarios. Algo lógico, ¿verdad? Ya que los niños aprenden los valores de sus progenitores. Son esponjas de aprendizaje. Pero lo más revelador de la investigación es la influencia del quehacer del padre igualitario en sus hijas. Estas tienden a escoger profesiones vinculadas a estereotipos masculinos, más que las habituales profesiones femeninas vinculadas al cuidado y al servicio. Así que, padre que plancha, padre que barre, la hija puede ser científica, o puede ser una ingeniera, puede ser una arquitecta, puede ser una corredora de autos, puede ser lo que sea. La igualdad en casa tiene réditos y consecuencias muy llevaderas y muy positivas. Saludamos a continuación a Marinés Leandra, Marinés Salazar, que es parte ya del programa. Marinés, ¿cómo estás? ¿Tus vacaciones bien? Hola, muy bien, muy bien. Ella es terapeuta, ya saben, de Sinergia, y tengo el placer de saludar a Claudia Montes, que es teóloga. Claudia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Claudia Montes de Oca, Ayala, sin amputarme. Ah, Claudia Montes de Oca. No soy la señora de Oca, pero mi apellido paterno es así extenso. Pero nos faltó eso, qué barbaridad, hay que corregir. Claudia Montes de Oca, ¿verdad? Sí. De Oca, excelente. Claudia, ¿hay muchas teólogas en La Paz o en Bolivia? No somos muchas. Una experiencia exquisita para entender la vida desde la experiencia de fe, que es el foco de atención de la teología, y es maravilloso en cuanto podemos hacerlo desde nuestra condición femenina, ¿no? Que es evidentemente distinta de la condición masculina, en cuanto a esta posibilidad de entender la experiencia de fe, que también tiene un significado para muchos fundamental para la vida, ¿no? Del 100% de los teólogos, ¿cuántos serán mujeres? Acá en Bolivia, ¿Sí? Mira, no sé, especularía, pero somos pocas las teólogas, ¿no? Y hay un interés particular además en las teólogas de realizar especialidades en Biblia, con las amigas que tengo, es una pasión muy interesante. ¿Dónde estudiaste teología? He estudiado acá la licenciatura en la Facultad de Ciencias Religiosas, Teología de la Universidad Católica, y después he tenido ahí el gusto, la gracia de hacer una especialización en Italia, en Milán. Así que... ¡Wow! Así que estamos bárbaras, ¿eh? A ver, vamos a entrar, el meollo de este asunto es un poquito darle la vuelta a lo que el Papa ha dicho ayer, que pueden tener los hijos que quieran, las hijas que quieran, ¡vamos! Pero no como conejos. Responsabilidad paterna, ¿verdad? Responsabilidad paternal, maternal. Enseguida, pero no puedo dejar de hablar del Papa, lo que ha pasado el fin de semana en su paso por Filipinas. Hay una niña que se le acercó,
se le acercó y definitivamente ha conmovido el discurso de la niña y el cambio del discurso del Papa a propósito de lo que dijo la niña. Vamos con la nota 6, por favor. La nota 1, la escucharemos a la niña Papa. Marami na po ang mga batang pinabayaan ng kanilang mga magulang. Marami sa kanila ang naging biktima at masama ang nangyari sa kanila, tulad ng droga o prostitution. Bakit po pumapayag ang Diyos na may ganitong nangyayari? Dahil walang kasalanan ang mga bata. At bakit kaunti lang ang mga taon tumutulong sa amin? Ella es Glisele, de 12 años, vivió en las calles un largo periodo, después ya la cogió un hogar. Ella se echó a llorar. Ella dijo lo siguiente mientras me pones esas imágenes que conmovieron a una parte del mundo. Habían 30.000 personas ese rato en Filipinas. Hay muchos niños abandonados por sus propios padres, muchos víctimas de muchas cosas terribles como las drogas o la prostitución. ¿Por qué Dios permite estas cosas? Aunque no es culpa de los niños. ¿Por qué tan poca gente nos viene a ayudar? Preguntó la niña entre lágrimas. Los dos niños, porque había un niño de 14 años que también fue de la calle, se acercaron después a dar al pontífice un libro con fotografías y una pulsera de su asociación, y entonces Francisco la acarició para consolarla y la niña se fundió con él en un fuerte abrazo. El testimonio de los dos niños y las lágrimas de Gisele fueron la inspiración al pontífice, que dejó de lado el discurso que tenía preparado y pidió permiso para improvisar en español. Ella hoy ha hecho la única pregunta que no tiene respuesta y no le alcanzaron las palabras y tuvo que decirlas con lágrimas, dijo Francisco. Cuando nos hagan la pregunta de por qué sufren los niños, que nuestra respuesta sea o el silencio o las palabras que nacen de las lágrimas. ¿Será una buena respuesta de Francisco? Que nuestra respuesta sea o el silencio o las palabras que nacen de las lágrimas. Comienzo contigo por ser teóloga. Adelante, Claudia. Mira, creo que la respuesta del Papa puede parecer racionalmente, a veces, en este caso, con poco significado, digamos, no, en una argumentación inmediata es un poco complicada, pero hay que entenderlo en el contexto en el que se ha dicho este discurso, y es un contexto de fe. En ese sentido hay una comprensión también mucho más profunda cuando dice, hace estas dos menciones que tú ahora haces referencia, el silencio y luego la solidaridad, ¿no? Sí, pero antes el silencio, el silencio como una expresión de la contemplación, y la contemplación no como una actitud pasiva de frente a las realidades humanas dramáticas como el de esta niña, sino el silencio y la contemplación como la actitud del ser humano de mirar lo que pasa a tu alrededor, de no banalizar lo que sucede, de no ser indiferente a lo que está pasando en nuestro inmediato, con las otras, con nosotros, y particularmente con quienes más sufren, y en este caso con las niñas y los niños, ¿no? Esta actitud de contemplación tiene que ver con una actitud ante la vida, de superar esta tendencia de indiferencia que está pragmatizada también en la sociedad que vivimos, ¿no? Está enseñando o bien manipulando de repente sentimientos, corazones, racionalidades, sentidos, valores de la vida, y pasan las personas por nuestros lados, muchas veces por evitar sentir algo, o también porque no sabemos qué hacer o qué decir, empezamos a generar una especie de caparazón, de coraza ante estas realidades, ¿no? Y esta otra actitud que mencionas delante de estas situaciones también de vida, tiene que ver con un principio ético, dice, llorar, no se trata solamente de derramar lágrimas por derramar, gracias, ¿no? Más bien es una actitud que tiene que ver con esa sensibilidad ante la vida, y desde una ética humana, si queremos, ¿no? Claro, el Papa lo que quiso decir es: lloremos por los niños, no nos quedemos ahí. Tal vez no tengo una respuesta clara, esa pregunta tan compleja y tan obvia que hizo la niña, pero el Papa instó a llorar. Dijo,
en medio de los 30.000 fieles que se reunieron en el campus de la universidad, no tener miedo a llorar. Y después, dirigiéndose a los chicos y chicas presentes, les dijo: al mundo de hoy le falta llorar. Llorar por los marginados, lloran los que son dejados de lado, lloran los despreciados, pero aquellos que llevamos una vida más o menos sin necesidades, no sabemos llorar. El Papa instó a llorar por los niños en Filipinas. No es poco, por eso estamos hablando de ello. Los seres que más sufren en el mundo son las niñas y niños, de lejos, Marinés. ¿Qué te parece esa reflexión del Papa? El Papa creo que no se equivoca, no hay respuesta a ello, ¿o tú tienes alguna? Bueno, yo te voy a hablar como psicóloga, sexóloga, politóloga y educadora. ¿Y católica? Bautizada, casada, dentro de la Iglesia Católica. Como creyente. A estas alturas de mi vida yo comparto la fe en Dios con muchas religiones. No creo en la religión. Perfecto. Desde ahí te voy a hablar. Me parece fantástico, hacen una combinación perfecta. Porque creo, Melissa, que la religión es una representación de la fe de las personas y encerrarnos en lo que una religión manifiesta es desconocer al otro, desconocer a los otros. Creo que hoy en día la pregunta que hace esta niña confronta a la forma en la que miramos a Dios. Si nosotros seguimos mirando a Dios de esa manera supersticiosa, separada de nosotros, como aquel que nos mira, que nos da, que nos castiga, es decir, como aquel que está controlando a ver cómo nos portamos, no tenemos respuesta para esta niña. Sin embargo, si seguimos mirando a este Dios como este principio y fin del cual todos y todas formamos parte, seguramente la respuesta a esta niña va a ir por donde ella pregunta. ¿Qué pasa con Dios, que es ese todo, que hace que no hayan personas que nos apoyen a nosotros los niños? Entonces no es una confrontación a este abstracto llamado Dios, es una confrontación a este ser humano, célula de Dios, que al despegarse de él, lo que hace es no responder a estas realidades. Entonces, cuando el Papa responde silencio, nos está llamando también a tener la humildad hasta científica. O sea, hay cosas que ni la ciencia va a poder responder. Y por otra parte, cuando él dice hay que llorar, pues hay que contactarse de humano a humano. Si hay algo que a mí me parece muy interesante de este Papa, es la muestra de la humanidad, pero no solamente de una persona que está formando parte de una religión, de todos, porque los cientistas también nos hemos deshumanizado, Melissa, y a veces generamos respuestas diplomáticas. Rescato eso de la ciencia. Hay cosas que la ciencia no puede explicar, ¿verdad? Sí. O le explica de 1000 maneras o de 1.000.000 de maneras y no llega al punto. La religión también a veces no puede dar respuestas específicas como esta. ¿Por qué los niños sufren en el mundo? ¿Qué dices vos, Claudia? Mira, desde una lectura ética y teológico-moral o ético-cristiana, ética desde todas las religiones también y la experiencia humana, hay respuestas, ¿no? Porque hay una estructura social, económica, política, que deriva en este tipo de realidades que viene a violentar indignamente la vida de personas, las más frágiles, de hecho, y en este caso las niñas y los niños. Desde la fe, el no tener respuesta representa, como decía Marinés, comparto el ser humildes para reconocer que la vida tiene un sentido, un significado que nos supera, que no depende solamente de nosotras y nosotros, entender el bien y entonces coherentemente actuar. El libre albedrío puede ser una respuesta, Claudia. Pero por otro lado, sí tenemos las capacidades y esa invitación del Papa, ¿no?, a llorar, a no ser indiferentes, habla justamente de entender qué es lo que debemos hacer frente a estas situaciones. Vamos a llorar, como decía antes, no vamos a simplemente derramar lágrimas por derramar. El sentir es una actitud preética para después coherentemente activar exactamente, ¿no?, en función de principios, valores éticos y transformar las realidades indignas como esta, ¿no? El Papa creo que llamó a llorar por los niños, a sentir su sufrimiento, su dolor, para después actuar. Fue un llamado para actuar por los niños. Era imposible no tocar este tema. Un discurso de una niña profundamente sensible. Les reitero, entonces, la niña preguntó,
¿Por qué Dios permite estas cosas, aunque no es culpa de los niños? ¿Por qué tan poca gente nos viene a ayudar? El Papa dijo, ella hoy ha hecho la única pregunta que no tiene respuesta y no le alcanzaron las palabras y tuvo que decirlas con lágrimas. Cuando nos hagan la pregunta de por qué sufren los niños, que nuestra respuesta sea el silencio o las palabras que nacen de las lágrimas. Lloremos por las niñas y niños. Ellos están sufriendo horrores, no solo en las calles, en nuestras propias casas. Pasamos a lo que hemos venido a analizar específicamente. Escuchemos a el Papa, que se refiere a la libertad que tienen las personas de tener los hijos que quieran, pero no como conejos, Escuchen. Algunos creen, y perdónenme la palabra, que para ser buenos católicos hay que ser como conejos. Dobbiamo essere come conigli, ¿no? Ahí está, ¿quiere volver a escuchar? Espérenos ese tantito, nuestros analistas nos esperan porque vamos a preguntarnos si tenemos hijos como conejos, ¿sí? Analícelo en su casa, piénselo un poquito y el análisis luego aquí nosotras ya volvemos. Es baja. Es un buen dato, es un buen dato. ¿Qué manera? ¿Qué tema más intenso, verdad? Escuchemos otra vez al Papa, Gavisita. ¿Sí? Vamos, vamos. Hay que parir como conejo. Nos lo dijo en nuestra cara. Ay, aunque no nos guste. Algunos creen, y perdónenme la palabra, que para ser buenos católicos hay que ser como conejos. Dobbiamo essere come conigli, ¿no? Oye, vamos más allá del tema de la reproducción. Algunos católicos creen que para ser buenos católicos podemos traer así de niños. Sí creen. Y sí creen, ¿verdad? Sí, Existe creen. esa concepción. Como que la Iglesia y la religión católica ha dicho no a los condones, no a los métodos anticonceptivos. Entonces hay un imaginario, entonces lo que Dios nos mande, ¿verdad? Y no nos cuidamos nada. Eso es una irresponsabilidad total, lo dijo el Papa. Se está abriendo la posibilidad de los métodos anticonceptivos. El Papa dijo sí al condón y a los métodos anticonceptivos de alguna manera, Claudia. No, mira, él explícitamente habla de la responsabilidad de ser papá y ser mamá, ¿no? La paternidad responsable, él menciona, y hace también referencia a la necesidad que tenemos las mamás y los papás de planificar el proyecto de familia. Y entonces hace referencia, él también hace referencia a los métodos naturales que existen para justamente planificar el número de hijos que queremos y podemos atender. Él dice paternidad responsable y en su discurso está explícitamente mencionando hay formas que en este caso la Iglesia Católica acepta como válidas, que son naturales y que no recurren a métodos artificiales, ¿no? Entonces, él hace referencia a estos métodos como formas de pero Claudia, que nos coadyuvan en la planificación familiar. Si no hay esos métodos, podemos parir como conejos y volvemos al discurso del Papa. A ver, esperemos un ratito, Marinés. ¿Puede abrir esa luz al final del túnel de que un Papa se abra a, oye, realmente necesitamos métodos anticonceptivos? Bueno, puede haber esa apertura ahora, siguiendo la misma línea de análisis de la religión. Muchas veces las religiones se apegan tan firmemente a lo que dice la Biblia y en otras se desplazan, ¿no? Y si nosotros vemos la Biblia, pues no hay estas prohibiciones. No hay las prohibiciones respecto a lo que posteriormente apareció como métodos anticonceptivos. Creo que uno de los cuestionamientos más fuertes que tenemos que hacernos es, más allá de parir como conejos, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros en nuestra relación de pareja? En primera instancia. Porque sí, los anticonceptivos, desde mi perspectiva, son buenos cuando son tomados responsablemente. Los condones también, pero también pueden ser peligrosos cuando se está instrumentalizando la vida de las personas, cuando se está pensando solamente en bloquear la llegada de un niño, ¿no es cierto? Pero no se está pensando en lo que significa la relación de pareja, la relación hombre-mujer. Entonces, no quisiera sonar eclesial, porque no es mi interés. Creo que
lo que se está diciendo ahora, lo que el Papa está diciendo, nos debe llevar a nosotros a reflexionar el tipo de relaciones que estamos haciendo, el tipo de pareja que estamos haciendo. Si estamos teniendo relaciones coitales como conejos, también antes de pensar en solo parir como conejos. ¿Y en eso tal vez coincidan, Claudia? Totalmente, de hecho, ese es el sentido del mensaje católico, ¿no? Y la fuente bíblica, cuando habla del amor como el principio básico de las relaciones, amistad y las relaciones de pareja, ¿no? El amor que luego se manifiesta en el respeto, en la sacralidad del cuerpo, no como una realidad que no pudiera ser, digamos, placenteramente gozada, una realidad que no pudiera ser compartida el cuerpo, ¿no? Sino más bien sacro en cuanto tiene que ser respetado y tiene que ser amado. Entonces me parece muy importante esta referencia que hace María Inés respecto de las relaciones coitales, si están siendo impregnadas por esta complejidad de nuestra humanidad, ¿no? Si tiene que ver con el respeto, con la valoración del otro, de la otra, con el compartir más allá de un momento físico, y si no compartir sueños, proyectos, ideales. Me queda dudas. María Inés, ¿puedes conceptualizarme relaciones coitales como conejo? ¿Eso quiere decir 3 veces al día, 1 vez al día, muchas veces a la semana? ¿Cómo es eso? Quiere decir sin la racionalidad de con quién me estoy encontrando genitalmente. Pero si tienes una pareja firme... No importa si tienes 5, 10, una sola, 1 vez al mes, 1 vez al año. Igualito tienes que reflexionar de con quién me estoy encontrando realmente. Y creo que ahí otra vez viene el cuestionamiento a la religión. El hecho de que yo esté casada con una persona le da a esta persona el derecho de tomarme, poseerme, cual si fuera un objeto de reproducción. No. Entonces, pero si tú lo deseas, si tú tienes el mismo libido sexual que tu pareja... Por eso te decía, yo no estoy en contra de los métodos anticonceptivos. Creo que cuando son manejados responsablemente, son positivos. ¿Pero qué significa? Otra vez, manejo responsable de los anticonceptivos. Melissa, te va a parecer gracioso, pero yo que trabajo tanto con el tema de sexualidad, les digo a los chicos, el condón está muy bien. Y te ayuda a prevenir infecciones de transmisión sexual. Te ayuda a prevenir embarazos no planificados, porque hijos no deseados no hay. Embarazos no planificados. Pero no hay condones para el alma. Y más allá de este encuentro genital, nuestras historias, nuestros cuerpos, nuestras vidas se están encontrando. Entonces hay que pensar, usar el condón, pero pensar con quién, cuándo, dónde. ¿A qué nos referimos con el respeto? Eso mismo, Claudia, es decir, hay un límite para tener relaciones sexuales con tu pareja, con tu esposo. Estoy hablando de pareja y esposo. No estoy hablando de los muchachos, adolescentes, jovencitos que están con uno, no. Cuando tienes una pareja estable, hay un límite en cuanto a relaciones sexuales para no entrar a relaciones sexuales como conejo. Mira, yo no voy a hablar de límites, creo que la libertad humana es tan magníficamente donada por Dios que tiene un significado en nuestra vida, ¿no? Evidentemente vamos a superar esta comprensión y práctica de la libertad como el referente máximo de mi accionar humano. La libertad es una forma, es una posibilidad, es una condición para poder realizar mi vida. Mientras más consciente y crítica sea de lo que estoy haciendo en mis decisiones, mi libertad acaba siendo un instrumento verdaderamente, ¿no? En ese marco no voy a hablar de límites, sí más bien de la libertad que tenemos las parejas, ahora como dices ya de matrimonio, la libertad que tenemos de compartirnos, de donarnos, de acoger al otro, la necesidad que esto luego representa de respetarnos, de respetar la libertad del otro también en el momento en que yo diga, como decía, yo no, digo un no y mi pareja tiene que respetar el no, ¿no? Pero más allá de eso, el vivir en pareja tiene que ver con este diálogo permanente que no es solo diálogo verbal, ¿no ve? Es un diálogo mucho más amplio que luego implica también sentidos y proyectos de vida, ¿no? El Papa dijo, si no puedes mantener a 20 niños, no los tengas, así de simple, ¿eh? Así es. Escuchen la nota un poco ampliada, donde habla de responsabilidad paterna y materna. Escuchen. Algunos piensan que, disculpen si uso esta palabra, que per essere para buoni ser buenos cattolici católicos tenemos que ser como conejos. No.
No, paternidad responsable. Paternidad responsable, algo que han hablado los anteriores papas. El Papa Juan Pablo II dijo, cuando se tiene motivo para no procrear, esta elección es lícita e incluso podría llegar a ser obligatoria. Creo que es un tema que implica a todos los papas, a la humanidad, a las familias, a la cotidianidad. Tenemos que hablar de eso. Marinés, parimos como conejo en Bolivia y tal vez en algunos otros países. En algunos países no tienen hijos y nosotros existe un fenómeno. Muchas veces vemos, no es una regla, pero hay esto. Las familias más pobres, la gente más pobre tiene muchísimos hijos. Y las familias que podrían tal vez tener hijos, no pasan de 2, tal vez 3 incluso. ¿Por qué esto? Sí, de todas maneras, en las investigaciones nosotros vemos que la cantidad de hijos han reducido significativamente, incluso en las personas con carencias económicas, ¿no? Sin embargo, hay una diferencia muy grande respecto a las personas que van por el mundo académico. La mayoría tiene entre 1 a 2 hijos como máximo y las familias que no acceden a la academia tienen más hijos. Realmente la responsabilidad es un tema que debe analizarse y por otra parte la posesión del cuerpo de la mujer, creo que eso es lo que también se debe analizar. O sea, el control del cuerpo de la mujer a través del tener hijos, todavía ni toda la equidad de género ni todos los discursos que tenemos están logrando posicionarse. Entonces, es que cuando no solamente una mujer tú dices, es responsabilidad, ¿verdad? Sí. Segundo es el la posesión, conocimiento del cuerpo de la otra es el como posesión. su cuerpo. Y no puede haber un tercero. El conocimiento de la educación, hay muchísimos adolescentes y jóvenes y adultos incluso que carecen de conocimiento. Yo me he ido a preguntar sobre el tema de la masturbación la otra vez y me preguntaron qué es eso. Gente de 20 años, de 25 años. Y mira, desde la experiencia del trabajo de tantos años con sexualidad, yo creo que hay 2 riesgos. Uno es la ignorancia y otro es el morbo. Exacto. ¿Por qué? Por una parte está lo que no se sabe a nivel científico, a nivel de valores, a nivel de educación, pero está avasallado totalmente con haz esto cuando quieras, donde quieras, con quien quieras, porque es tu derecho. Entonces esto está tan cargado de morbo, por eso te decía, más que el parir como conejos, habría que pensar si no estamos teniendo relaciones coitales como conejos. Ah, interesante. Claudia, un imaginario. Si el mundo entero, si los padres, las madres, las mujeres, los hombres, tienen niños y niñas con responsabilidad, el número justo, de acuerdo a su madurez, su espiritualidad, su amor, su paciencia, el dinero y el tiempo. ¿Ustedes se imaginan ese imaginario? ¿Habría menos niños sufriendo? ¿Menos niños en la calle? ¿Menos niños involucrados con alcohol, droga, pidiendo limosna? ¿Menos pobreza? ¿Habría menos infanticidios, menos maltrato infantil? Claudia. No es automático, pero seguramente sería un factor determinante, porque el hecho de concebir conscientemente habla de un compromiso que asumes con un ser que está gestándose, si eres mujer, en tu vientre. Entonces, este compromiso es una firma de por vida, ¿no? De ir gestando un proyecto para ti y además de ir permitiendo que otra persona también tenga un proyecto de vida propio, y no es eso supone un compromiso de evitar, no voy a decir sufrimiento también mecánicamente, pero sí de permitir que esta personita pueda tener mayores posibilidades de una vida digna, de una vida con todas las posibilidades que también merece el ser humano, de educación, de una salud, de amor, de cariño, de abrazos, de vida digna, ¿no? Y vamos a ver esas imágenes que enseguida nos regala nuestro señor director, de esa, digamos, paternidad responsable, tal vez, ¿verdad? Que muchas veces no la hablamos, soslayamos este tema y es uno de los meollos de la vida misma, ¿verdad? De la existencia y de los sufrimientos de la humanidad. La niña Filipinas decía, ¿por qué los niños sufren? Es que hay muchos niños no esperados, no buscados, Marinés, seamos claras. Sí, sí, pero al mismo tiempo está el hecho de que no hay la libertad de expresión, volviendo a lo primero que tú has dialogado con el compañero musulmán. La libertad de expresión está sumamente confundida al punto del libertinaje en el cuerpo, libertinaje en las relaciones. ¿Por qué están llegando estos niños no planificados? Porque lo que yo estoy pensando es mi desahogo inmediato.
como hombre y como mujer. Y no estoy con esto criticando el placer que vas a sentir en una relación coital o en un encuentro erótico. Tú estás planteando racionalidad al impulso sexual. Sí, sí llevamos siglos en ello. Se puede. Sí, se puede, por supuesto. Y mientras tanto, claro, o sea, pero ¿cuándo podemos llegar al sí se puede? No tendríamos en el momento 1, 2, 3 hijos, tendríamos 8, 10, 20, ¿no es cierto? Entonces, sí se puede. No es real esto de que, ¿sabes qué? Mi pene me gobierna o mi vulva me gobierna y mis hormonas me gobiernan. Sí, me generan muchos sentimientos, me generan muchos deseos, pero mi cerebro es el órgano sexual por excelencia. Entonces, no significa que la racionalidad vaya a anular la pasión. Significa que la podemos manejar juntos. Y a eso es a lo que no estamos Pero llegando. si en el colegio nos hablan recién a los 13, 14, 15 Pero en el años, colegio cuando las te niñas hablan- están ya violentadas sexualmente o han Sí. tenido relaciones y están embarazadas. Ese Aquí es se un requiere problema. un cambio de mentalidad y Así una es. política tal vez macro de Estado para viabilizar la sexualidad de una manera muy amplia desde pequeñito. Exacto, y que no se reduzca solamente al uso de preservativos, Exacto. anticonceptivos, que no digo que esté mal, creo que está bien, pero el hecho de reducir la educación para la sexualidad a este uso instrumentaliza la vida misma. Entonces, tenemos muchísimo que hacer para que esos niños que han hablado y Ajá. han dicho, ¿por qué los adultos no nos acogen? No sigan teniendo ese sentimiento. Últimas consideraciones, Claudia, me queda asombrado un papa que es muy tajante, ¿no? Existe libertad, cada uno puede tener los hijos que quiera, pero no como conejos. Existe libertad de expresión, por supuesto hay que defenderla, pero tiene su límite. Es decir, te da, pero también te pone un pero justo y necesario, Claudia. Sí, pues justamente en estos dos temas que he mencionado hace referencia a la libertad, ¿no? Y creo que es uno de los principios fundamentales por los que estamos equivocando nuestra forma de vida, ¿no? Estamos viendo una cultura que ha malinterpretado la libertad, como decía Menes en libertinaje, ha malinterpretado la libertad como el hacer lo que me da la gana sin mayor sentido y significado en la vida, mucho más atentando contra la vida del otro y de la otra, ¿no? Hay una frase que es engañosa cuando queremos definir la libertad y particularmente de jóvenes, que dicen mi libertad termina donde comienza la del otro. Yo les pregunto, ¿quién coloca el límite? ¿Quién coloca esa frontera donde termina y comienza? Es uno mismo. La libertad acaba siendo una expresión de mi autorreferencialidad. Yo decido, yo quiero, y en ese yo quiero caemos en egolatrías, caemos en una autorreferencialidad que no nos hace bien, ¿no? Entonces, esta libertad tenemos que reflexionar. ¿Qué entendemos por libertad? Y ahí lo que decía, libertad de expresión, libertad de tener relaciones, libertad de decidir estar con una persona o con otra. Tenemos que reflexionar seriamente como cultura y respecto a lo que decías, el sufrimiento de los niños. Estaba pensando en que es una llamada de atención profunda para el modo, para el estilo de vida que estamos teniendo, es una llamada de atención para contemplar la sociedad que estamos construyendo desde esos ojos, ponerlos en la situación de estas personas y tratar de reconstruir estos sentidos, significados que estamos compartiendo con ellas y ellos, ¿no? Es más que urgente. Y tú mencionabas políticas estatales, tenemos que ir caminando de a poco en una reconfiguración cultural. Tiene que ver con los medios, por ejemplo, ¿no? Tenemos que ser mucho más críticos, la misma gente, los que recibimos, pero también ustedes que están en la otra parte, de saber dirigir los mensajes, la información que nos envían, ¿no? Y tenemos la que publicidad, saber. por Dios, ese es otro tema que ojalá en un momento podamos ahí No lo dudes, y más pronto de lo que tú te imaginas, ¿eh? Hay que saber escuchar, y los medios, definitivamente tenemos mucha responsabilidad en esta sociedad. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí. Era muy apropiado hablar del Papa, y les propongo ese imaginario. ¿Ustedes se imaginan un mundo donde todas las niñas y niños sean profundamente planificados, donde no haya niños, niñas de más? Menos droga, menos alcohol, menos pobreza, menos sufrimiento, menos abandono, menos hogares, menos maltrato infantil, menos violaciones. Les propongo ese imaginario. Hasta mañana. Las amo, los amo. Gracias. Yo tengo una vida y es una sola y nos hizo pa' llorar. Sin perder el tiempo, este es mi momento, me voy a celebrar. Bailando, quiero vivir gozando, tranquila así cantando. Cojo mi maleta, me doy la vuelta porque yo le hablé al espejo claro. Le dije es tiempo
del mando porque soy